Sí, muchísimas gracias. Para mí es un privilegio, un honor poder compartir con ustedes y agradezco al magistrado Zamorano y a todos los que tuvieron que ver con esta invitación. He decidido conversar sobre el tema del derecho a confrontación que ampara al acusado en un sistema de juicio oral. Y para empezar, es casi inconcebible un sistema de juicio oral, un sistema acusatorio con juicio oral, sin que se haga valer este principio o este derecho fundamental de confrontación. En cuanto a la definición, la propia Constitución de los Estados Unidos y de Puerto Rico, y es prácticamente idéntico, lo que dice literalmente es que en todos los procesos criminales el acusado gozará o disfrutará del derecho a confrontarse con los testigos en su contra. Este derecho a confrontación, aunque nosotros los vinculamos con las reglas de evidencia, que como ustedes saben es un cuerpo separado del Código de Procedimiento, ¿verdad? Sin embargo, tiene una vida propia, es decir, usted puede tener un sistema de juicio oral sin reglas de evidencia tan detalladas como la nuestra, y podría tener reglas de evidencia sin que estuviera presente la disposición sobre confrontación. Ayer se habló, alguien de los ponentes, de lo complicado del sistema de reglas de evidencia de Estados Unidos y de Puerto Rico, como el más complejo del mundo. Pero esto obedece en gran medida a la institución del jurado. Hay un famoso autor que en el 1898 decía que las reglas de evidencia son child of the jury system, o son hijos del sistema de jurado, porque se quiere evitar que al jurado llegue cierta información. Entonces se opta por todas estas complicaciones. Así que uno puede hacer valer el derecho a confrontación sin que realmente tengamos como compañía este sistema complicadísimo de reglas de evidencia. Quiero comenzar con la cosa del rango jurídico del derecho a confrontación, para decir que aunque no se reconozca sencillamente expresamente en la Constitución, como en el caso me parece a mí de Panamá, y quiero que me excusen, yo desconozco el derecho de Panamá, más allá de que me enviaron el Código de Procedimiento y me lo leí en las disposiciones pertinentes, y que en el escrito que ustedes tienen en sus memorias, pues yo expongo ahí en qué medida me parece a mí que el derecho de confrontación se infiere de esas disposiciones de la Constitución y del Código de Procedimiento Criminal, ¿verdad? De hecho, me parece a mí, esto no está en el artículo de las ponencias, de que la cláusula de debido proceso de ley es suficiente de suyo para inferir este derecho a confrontación. Y el paréntesis es el siguiente: la Constitución de los Estados Unidos tiene una Carta de Derechos del 1791, el Bill of Rights o Carta de Derechos, que amarraba las manos solo al gobierno federal. Así que en procedimientos estatales no aplicaba ex propio vigore, por así decirlo, la Carta de Derechos. Y lo que ocurrió fue que cuando se aprueba después de la Guerra Civil, la Constitución de Estados Unidos se enmienda y se hace un reconocimiento expreso al debido proceso de ley a los estados, o sea que la famosa enmienda 14, que los estados reconocerán el debido proceso de ley. Entonces lo que ocurrió fue que la Corte Suprema de los Estados Unidos se vale de esa cláusula de debido proceso de ley que obliga a los estados para incorporar, y por eso la teoría de la incorporación, es decir, que esos derechos del Bill of Rights, confrontación, comparecencia compulsoria de testigos de defensa, asistencia de abogados, juicio por jurado, juicio público, etcétera, también obliga a los estados, porque se dice que sería incompatible con el debido proceso de ley un sistema procesal penal que no reconociera ese derecho. No mencioné el caso ahí, el caso es un caso que ya tiene 50 años, Pointer versus Texas, 380 US 400. Esta es la teoría de incorporación. Es decir, que aunque la Constitución no contenga una cláusula de confrontación o comparecencia compulsoria o asistencia de abogado, sería inconstitucional, no sería válido, lesionaría el debido proceso, no reconocer esos derechos. Así que uno puede decir con cierta confianza en que cualquier ordenamiento jurídico que reconozca con rango constitucional el debido proceso de ley tiene como corolario reconocer el rango constitucional de la cláusula de confrontación y otros derechos del imputado y del acusado reconocidos en esa enmienda sexta.
que por cierto es un trial right, son derechos en el juicio. Es decir, el derecho del acusado a confrontarse con los testigos adversos es un derecho del juicio, de la etapa de juicio. No es un derecho que usted pueda invocar en procedimientos anteriores al juicio. Lo podría invocar, pues si los estatutos claramente se lo permiten, ¿verdad? Así que esto era sobre el rango jurídico del principio del derecho a confrontación, que como les dije es de rango constitucional, y creo que entre la Constitución de Panamá y los tratados internacionales a que Panamá se ha sometido es suficiente para reconocer el rango constitucional de ese principio. En esa lámina que ustedes tienen ahí está prácticamente condensado todo lo que yo voy a decir. Fíjense que les he puesto un ejemplo muy sencillo, pero esto es obviamente una simplificación. Es mucho más complicado que esto, pero piensa en un juicio por asesinato donde se le imputa a Juan haber matado a Raúl, asesinado a Raúl. Así que el acusado es Juan, la víctima, el pobre muerto es Raúl, y entonces el testigo del fiscal es Pedro. Y Pedro se sienta allí en el examen directo del Ministerio Público. Dice que Roberto le dijo que Juan mató a Raúl. Así que aquí tenemos dos sujetos, el testigo que está en corte, que es Pedro, y Roberto, que es la persona que realmente está acusando a Juan como el matador de Raúl. Y entonces el problema de confrontación consiste en determinar si ese derecho que ampara el acusado se limita a confrontarse con Pedro o también implica confrontarse con Roberto, quien es su verdadero acusador. Y como vamos a ver, pues sí, la Corte Suprema de los Estados Unidos ha resuelto que sencillamente para admitir el testimonio de Pedro, que Roberto dijo que Juan mató a Raúl, el acusado tiene un derecho a confrontarse no solo con el testigo en corte, que es Pedro, sino también con Roberto. Sí, empieza usted a añadir, piensa en un informe forense, un informe de alcoholemia, un informe de ADN, etcétera, ¿verdad?, que se quiera presentar en evidencia. Pues todas las personas que participaron en esos informes pues podrían estar sujetos, que venga el perito en corte, sencillamente que no se admita sin la oportunidad del acusado de confrontarse con ese perito. Y la cosa se puede complicar, porque entonces en ese informe participaron 2 o 3 figuras, no solo el que lo firmó, a lo mejor el que calibró la máquina del intoxilizer, etcétera, ¿verdad? Así que hay que, obviamente no voy a entrar en ese tipo de detalles, pero la pregunta sería, ¿hasta dónde llega? ¿Cuál es el alcance de ese derecho a confrontación? Bueno, vamos entonces a lo más concreto. La cláusula de confrontación, según desarrollada por la Corte Suprema de Estados Unidos, y yo entendería que como le dije, se puede derivar aquí en Panamá no solo del debido proceso de ley, sino del principio de contradicción y otros que mencionó en la ponencia, ¿verdad? Pues la cláusula de confrontación o el derecho a confrontación tiene 3 corolarios o 3 manifestaciones que son importantísimas. 2 de ellas se refieren a confrontarse con el testigo en corte, que sería Pedro en este ejemplo. Y la otra se refiere al derecho a confrontarse con Roberto, que es el verdadero acusador, ¿verdad? Porque Pedro solo sabe que Roberto dijo tal cosa. La verdad o la falsedad, lo que diga Roberto, es un asunto que Pedro no puede resolver y por lo tanto el acusado debería tener algún derecho de confrontarse con Roberto. Obviamente que se admita en evidencia el testimonio de Pedro diciendo que Roberto mató a Raúl plantea el problema de prueba de referencia. Bien, los 3 elementos del derecho a confrontación, los 2 primeros se dirigen a confrontarse con Pedro, como les dije, y el otro a confrontarse con Roberto. El primero es el careo. Y fíjense que el derecho a confrontación, distinto a otros derechos, por ejemplo la cuarta enmienda y la protección contra registros irrazonables y excluir la evidencia porque esto fue producto de un registro ilegal, eso no tiene que ver con la búsqueda de la verdad. Son consideraciones extrínsecas, distintas. Pero confrontación sí tiene que ver con el truth finding, con la búsqueda de la verdad. Es decir, el entendido es que Wigmore decía que el contrainterrogatorio es el arma más efectiva jamás diseñada para la búsqueda de la verdad. Así que sería como impensable o inconcebible, sencillamente un juicio criminal, un juicio oral, donde el acusado no pueda confrontarse con los testigos. Y el primer elemento de la confrontación es cara a cara. Es decir, que declaren frente al acusado, mirando a los ojos si usted quiere. Pues es una cuestión de experiencia ordinaria que es más fácil
decirle a alguna persona, más difícil decirlo de frente, ¿verdad? Es improbable que alguno de ustedes cuando salga de aquí dice qué porquería de conferencia nos dio, ¿verdad? Sin embargo, cuando yo me alejo, pues en sus bocas quedo, etc. Parecería entonces que como cuestión de experiencia ordinaria es más difícil mentir frente a la persona a quien yo estoy acusando. Así que esa parte del derecho a confrontación, como dijo Scalia, por cierto, Scalia, el recién fallecido juez, el más que desarrolló este asunto de confrontación, porque en los últimos 10 años, por lo menos entre el 2004 y el 2014, la Corte Suprema emitió 7 opiniones sobre el derecho a confrontación, que es una cosa muy rara. Usualmente pasan décadas y no pasa una opinión. Así que el primero es que los testigos del fiscal tienen que testificar frente al acusado, cara a cara, dímelo en la cara. Hay una jurisprudencia, no les voy a hablar esta tarde de las citas, están en el escrito, que dice que ese derecho que surge literalmente del lenguaje de la cláusula no es absoluto y que podría ceder para hacer valer intereses apremiantes del Estado, y eso particularmente en el caso, por ejemplo, de niños víctimas de agresión sexual, etcétera, ¿verdad? Que se pondrían nerviosos y de testificar frente al acusado. La Corte ha provisto en este caso para que caso a caso, tras celebrar una vista de necesidad, se permita recibir el testimonio mediante circuitos cerrados de televisión, otros medios que si no recuerdo mal está eso contemplado también en el Código Procesal de Panamá. En un primer caso, el Supremo de Estados Unidos lo declaró inválido porque era automático. Si va a declarar, si la víctima es un menor de edad y fue objeto de agresión sexual, testifica sin mirar al acusado. Inválido. Luego, la Corte resuelve que sería válido si está condicionado caso a caso a que se demuestre que ese niño sufriría un serio disturbio emocional de testificar contra el acusado frente a él. Así que no puede ser una cosa automática, sino caso a caso, ¿verdad? La segunda dimensión del derecho a confrontación es entonces la más importante de todas, cross-examination, el contrainterrogatorio. Es decir, que los testigos del fiscal tienen que testificar sujetos al contrainterrogatorio, y este es el gran arma, etcétera, ¿verdad? Y el sueño de un muchacho que quiere hacer leyes es hacer un gran contrainterrogatorio y destruir el testigo allí, o hacer un informe oral ante el jurado, etcétera, ¿verdad? Esa idea del cross-examination tan esencial. Por eso es que es muy difícil que prevalezcan reglas que limiten el alcance del contrainterrogatorio, aunque por supuesto hay ciertas limitaciones. Un abogado dice, yo no tiene derecho a estar contrainterrogando por 18 días a un testigo, o sencillamente habría que respetar siempre reglas de privilegio, ¿verdad? Pero este es el más elemental, el derecho a confrontación, más que otra cosa. Está el careo, es el contrainterrogatorio, ¿verdad? Y entonces, lo difícil es el tercer asunto. El tercer asunto es lo que está ahí en la lámina. Tengo derecho a confrontarme con Roberto también. Entonces el problema de hearsay y confrontación. Básicamente, esto es una cosa muy complicada, este asunto de hearsay, pero básicamente la definición de prueba de referencia de hearsay es una declaración que no se hizo en el juicio en que se ofrece como prueba para probar la verdad de esa aseveración. Así que Roberto, en la calle o en la oficina del fiscal, ha dicho que Juan mató a Raúl. Recibir esa evidencia con esos fines sería prueba de referencia. Fíjense que en otro contexto, ese mismo que está ahí no sería prueba de referencia. Por ejemplo, esto es un caso de asesinato contra María por haber matado a Juan, y el fiscal trae como testigo a Pedro diciendo que Roberto dijo que Juan mató a Raúl, y lo dijo en presencia de María. Y entonces María, cuando ven que han matado a su amado, etcétera, va a vengar esa muerte y mata a Juan. Entonces, en este caso, el fiscal no está presentando el testimonio de Pedro de que Roberto dijo que Juan mató a Raúl para probar que es verdad que Juan mató a Raúl, sino el efecto que tuvo sobre el que lo oyó. Y por lo tanto es para prueba de motivo que tenía María para haber matado a Juan. Así que eso se lo menciono de paso porque y esto pasa en Puerto Rico y los abogados se enredan y los jueces también. No siempre es prueba de referencia lo que un testigo dice que oyó decir a otra persona. Solamente es prueba de referencia cuando se ofrece para probar la verdad de esa declaración o de esa aseveración, ¿verdad? Ahora, básicamente, ¿por qué se excluye la prueba de referencia? Pues para hacer valer el derecho a confrontación.
Es decir, se excluye porque la parte afectada, en nuestro caso el acusado, no ha tenido oportunidad de confrontarse con ese declarante. Nosotros llamamos testigo a Pedro y declarante a Roberto, ¿verdad? Y entonces, ¿qué ocurre? Bueno, hay unas instancias que donde claramente se debe admitir la evidencia porque no cabe hablar seriamente de falta de confrontación entre el acusado y el declarante. En este caso, el declarante sería Roberto. Por ejemplo, el declarante testifica en corte. Vamos a decir que Roberto es uno de los testigos del fiscal. Pues no hay por qué excluir el testimonio de Pedro diciendo que Roberto dijo que Juan mató a Raúl, porque el abogado defensor tendrá la oportunidad de confrontarse no solo con Pedro, sino también obviamente con Raúl, con Roberto, que va a ser un testigo. Igualmente no habría problema de confrontación si esa declaración anterior que hizo Roberto fuera de corte fue sujeta a contrainterrogatorio. Así que eso lo dijo Roberto en una deposición o en un juicio anterior o en una vista preliminar anterior donde el acusado tuvo oportunidad de contrainterrogar. Así que en ese caso, el caso paradigmático sería el testimonio anterior. Roberto testificó en el juicio, revocaron en apelación, dieron un nuevo juicio. En el momento de ese nuevo juicio Roberto ha muerto. Se admitiría lo que declaró en la ocasión anterior, porque en esa ocasión anterior el acusado, la defensa, tuvo oportunidad de contrainterrogar, ¿verdad? En este caso sería la excepción de testimonio anterior. Y obviamente la otra excepción que se cae de la mata, como uno dice, es que la declaración es del propio acusado. Así que todo lo que el acusado dijo por ahí, lo pueden admitir contra él, porque yo no puedo decir que yo no me contrainterrogué a mí mismo. Son las famosas admisiones, ¿verdad? Así que cuando el declarante es el propio acusado, y realmente no cabe hablar de prueba de referencia. Por supuesto, esa declaración podría ser inadmisible por otras razones, por ejemplo, autoincriminación, que no le dieron los warnings de Miranda, o cualquier otra razón, pero no por un problema de confrontación, porque no cabe hablar de confrontación con uno mismo, ¿verdad? Otro elemento que incide sobre las excepciones a hearsay es la confiabilidad. Por ejemplo, hay declaraciones que se supone sean tan confiables que las vamos a admitir. Declaraciones en peligro de muerte, dying declaration, o declaraciones espontáneas por excitación. De eso voy a tener que hablarle un poquito más tarde. En un famoso artículo de Lawrence Tribe, él hablaba hay 4 peligros con hearsay, con pruebas de referencia. Uno es como si usted diera un triángulo, abajo a la izquierda está A, en el medio arriba B y C, que es la conclusión, A es la aseveración y B es la creencia. ¿Qué es esto? Bueno, Roberto dice que Juan mató a Raúl. Pues hay 2 problemas ahí, uno es de ambigüedad y uno es de sinceridad. A lo mejor Roberto no cree nada de que Juan mató a Raúl. Lo que pasa es que él tiene viejas rencillas por ahí, quiere fastidiar a Juan. Así que como no lo tenemos para contrainterrogarlo, no podemos preguntarle y tratar de decir que en verdad Roberto no cree eso. Otro es ambigüedad. A lo mejor lo que dijo Roberto fue Saúl, y entonces el testigo Pedro entendió que era Raúl, o utilizó un lenguaje metafórico, Juan sopló, o dijo, Juan se desquitó de Raúl. Eso es ambiguo. Quisiéramos tener a Roberto. ¿Qué significa para usted eso de que se desquitó? A lo menos fue que lo mató, fue que sencillamente arregló cuentas con él de otra manera, ¿verdad? Y de otro lado, del lado derecho del triángulo, está la palabra la percepción. ¿De dónde sacó Roberto que Juan mató a Raúl? ¿Lo percibió? ¿Bajo qué condiciones de visibilidad tenían los espejuelos puestos? ¿Qué distancia? Así que queremos tener a Roberto en corte para comprobar el asunto de la percepción. Y también está el otro factor de memoria, ¿verdad? Que son los llamados peligros de hearsay. Bueno, ¿qué ha hecho la Corte Suprema entonces? Bueno, un sector de la Corte Suprema, protagonizado por el juez Harlan, con apoyo en el célebre Wigmore, decía que la confrontación se limita a Pedro. Careo cara a cara y contrainterrogatorio. Pero no a Roberto. Esto no tiene que ver con confrontación. Los Founding Fathers o los padres de la Constitución se referían a la confrontación con Pedro, y que el asunto de Roberto lo atenderíamos bajo la cláusula general del debido proceso de ley, pero eso no prevaleció. Lo que ha prevalecido es que la cláusula de confrontación no se limita el derecho que tengo yo acusado de confrontarme con Pedro, careo cara a cara y contrainterrogatorio, sino también con Roberto. Eso es lo que ha prevalecido. Y entonces, como tengo poco tiempo, tengo que apretar esto mucho. En un comienzo del 1895 hasta el 1980, no había una fórmula. El Tribunal
qué caso lo resolvía, si se debió admitirse o no esa declaración de Pedro que incluya aseveraciones de Roberto, ¿verdad? Pero en el 1980, los casos están en la ponencia escrita, el Supremo da una fórmula. Dice, para admitir hearsay contra un acusado, la cláusula de confrontación exige dos cosas. La primera es que el declarante no esté disponible para testificar. Se murió, está gravemente enfermo, está fuera de la jurisdicción y el fiscal, por más gestiones que ha hecho, no ha podido conseguirlo. Primer requisito, confrontación exige no disponibilidad del declarante. Y segundo, garantías circunstanciales de confiabilidad, que las circunstancias que rodearon la declaración que hizo Roberto la hacen confiable. Eso duró hasta el 2004, donde Scalia, el célebre Scalia, revoca este caso y dice, no, espérate un momentito. La confrontación no se refiere a la confiabilidad, sino que los padres de la Constitución dijeron que la confiabilidad se mide con el contrainterrogatorio. Y entonces dice, que es la doctrina vigente, que para admitir hearsay contra un acusado, el fiscal, el Estado, el gobierno tiene que satisfacer dos requisitos de estricto cumplimiento. El primero es igual que el anterior, no disponibilidad del declarante para testificar. No puedo admitir hearsay contra un acusado si el fiscal tiene al declarante, en este caso Roberto, disponible para testificar. Ahora, el segundo requisito no es confiabilidad, el segundo requisito es oportunidad de contrainterrogatorio. Así que, o bien viene Roberto a testificar aquí, y si no viene, fiscal, demuéstrame que está no disponible, que no puede venir, y segundo, que esa declaración se hizo con alguna oportunidad de contrainterrogar a Roberto. Así, esta exigencia, claro, la novedad del caso de Crawford del 2004 es que el Supremo resuelve, esto es bien importante, aunque ustedes no tenían que seguirlo, ¿verdad? Ustedes pueden seguir la cláusula de confrontación sin esta distinción. Él hace una distinción de que los founding fathers o los padres de la patria, su preocupación eran con declaraciones de tipo testimonial, como las que el fiscal consigue en la investigación criminal, a interrogatorios de la policía, por ejemplo. Pero que no se aplica, por ejemplo, si lo que usted le contó a un vecino después que lo asaltaron, etcétera, eso no serían declaraciones testimoniales y se rigen meramente por las reglas de evidencia, no por la cláusula de confrontación. Esto es un asunto complicado, yo trato de explicarlo en la medida de lo posible en esas páginas, ¿verdad? Entonces, el Supremo lo que dice es que las declaraciones afectadas por la cláusula de confrontación son declaraciones testimoniales. Declaraciones testimoniales son aquellas cuyo propósito fundamental es usarla como prueba contra un acusado, como parte de la investigación policíaca. Esas son declaraciones testimoniales y tienen que estar sujetas a la cláusula de confrontación. No así si el propósito primario fuera otro. Les voy de estos casos, por ejemplo, llamadas al 911. Una mujer está siendo agredida por su pareja, llama al 911 y los ayudantes del 911, podría ser la policía, ella le dice, me está agrediendo y qué sé yo cuánto. El Supremo dice, eso no son declaraciones testimoniales porque el propósito primario es atender una emergencia en curso. Sin embargo, si la llamada se hace después de que se va el agresor y viene la policía a investigar, esas serían testimoniales porque el propósito primario sería acumular evidencia para... Con este último modelo lo que ocurre es que se ha formado una gran controversia sobre los informes forenses y el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dicho que estos informes forenses, alcoholemia y de ADN, etcétera, el informe del químico para un caso de sustancias controladas o conducir en estado de embriaguez, el acusado tiene derecho a confrontarse en el juicio con el autor de ese informe, con el químico, etcétera, ¿verdad? Sencillamente, por más confiable que parezca, que tenga todos los sellos dorados y toda la apariencia de legitimidad, el acusado tiene un derecho y no se puede hacer mediante el testimonio de otro perito. La Corte fue tan lejos como eso. Es decir, que si el perito Alfonso fue el que hizo el informe, no aparece en el juicio, aparece otro perito del Instituto de Ciencias Forenses, tampoco es suficiente. Es el derecho del acusado a confrontarse con el autor del informe, lo que plantea problemas muy serios de que si este perito no está disponible de ninguna manera y eso no es sujeto a contrainterrogatorio, pues el fiscal se queda sin caso, ¿verdad? Por otro lado, el derecho a confrontación incide en otro problema y es en los juicios conjuntos.
Si usted acusa a Juan y Raúl como coautores de un robo, de un asesinato, y Juan hizo declaraciones incriminatorias que afectan también a Raúl, Raúl y yo matamos a la víctima, Raúl y yo asaltamos la gasolinera, ahí hay un problema de confrontación, porque si es un juicio conjunto, esa declaración de Juan es admisible contra él, pero admitirla contra Raúl, contra la otra persona, violaría la cláusula de confrontación, y eso plantea un problema de que el fiscal va a tener que separar los juicios si quiere utilizar esa declaración, y si insiste en usarla, va a tener que separar los juicios, ¿verdad? Eso más o menos es lo que yo le explico en ciertas páginas del escrito. Aquí se habló ahorita de la cuestión de nulidad, etcétera. La Corte Suprema de Estados Unidos de Puerto Rico están conscientes, por supuesto, de que en todos los juicios se cometen errores. Así que si se admitió evidencia contra un acusado en violación a la cláusula de confrontación, eso no quiere decir que el tribunal va a revocar la convicción. Eso puede ser un harmless error, es decir, un error que no acarrea revocación. El test de la Corte Suprema es que solo se revocará una condena, una sentencia condenatoria por haberse violado la cláusula de confrontación o cualquier otro derecho constitucional del acusado. Solo el test es una probabilidad de un resultado distinto. Si el foro apelativo estima que de no haberse cometido ese error, el resultado hubiera sido el mismo, o a todas luces hubiera sido el mismo, o hubiera sido el mismo más allá de duda razonable, se confirma. Es decir, porque habría que revocar prácticamente todos los casos, se cometen errores, ¿verdad? Esto es un asunto importante sobre el efecto que tiene el haberse cometido, pues con casi todos los días se cometen algunos errores de admisión o de exclusión errónea de evidencia, ¿no? Esa confrontación es el arma defensiva del acusado. El arma ofensiva es la comparecencia compulsoria de testigos de defensa. Hay otros problemas con la cláusula de confrontación que por razones de tiempo pues voy a omitir. El último caso que quiero comentar, porque es muy interesante y el Supremo no pudo formar opinión mayoritaria, son opiniones particulares, el caso de Williams. Esto es un caso de rape, de violación, agresión sexual. Como parte de la investigación criminal, obtienen examen de la víctima de semen y entonces lo mandan a un laboratorio externo para que deriven el perfil de ADN del correspondiente al varón de ese semen, ¿verdad? Y entonces el laboratorio CERMARK viene y manda el resultado, ¿verdad? Y entonces la policía tenía en sus archivos el perfil de ADN de Williams y lo compara y dice hay un match. Entonces se admite el testimonio del perito de la policía diciendo que es el mismo perfil. Y entonces el acusado dice, aquí hay un problema, yo tengo derecho a confrontarme con la gente que hizo el informe allá y que lo mandó para acá. Y el tribunal aquí se dividió, realmente pudo confirmarlo, pero esto es un problema adicional y es bastante enredadito. Y parece contradictorio, cosa de abogado. Este informe es inadmisible porque admitirlo viola el derecho a confrontación. Sin embargo, puede venir otro perito y emitir una opinión basada en ese informe inadmisible. Así que lo que suena muy paradójico es que el informe no se admite, pero se admite la opinión pericial basada en el informe. Dice la regla 703 de evidencia, que en este caso, que las reglas permiten que un perito emita su opinión pericial basada en materia inadmisible si en la práctica de su profesión él acostumbra a hacer lo mismo y no tenemos que exigirle más, toma decisiones que afectan la vida y la muerte de sus pacientes. Así que los médicos a base de los récords médicos, toman decisiones, cambiar esta medicina, esto, quítale esto, pues también podrían hacer lo mismo los tribunales. Los tasadores a base de las comparables, de las ventas, también toman en cuenta información. Y si pueden hacerlo fuera de los tribunales, también en los tribunales, pero esto es un asunto bastante enredadito. Bueno, yo creo que por ahora no tengo más tiempo, así que ha sido un placer compartir con ustedes y nos veremos en otro caso.